Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Daniel Ospina, soy interno menor y hoy les preparé esta charla de esclerosis sistémica. Entonces, comencemos. Sí, ya. Entonces, la esclerosis sistémica o esclerodermia es una enfermedad crónica del tejido conectivo que como particularidad tiene como compromiso tres cosas. Uno, genera un daño microvascular, genera autoinmunidad y genera fibrosis. Esas son las características de esta enfermedad. ¿Por qué es importante hablar de la esclerosis sistémica? Porque es la enfermedad reumatológica asociada a mayor mortalidad, de una prevalencia de 16,6 casos por cada 100.000 habitantes, una incidencia de 9 a 19 casos por 1.000.000 al año. El pico de ocurrencias entre las 40 a 60 años y ocurre más en mujeres en una proporción de 3 a 8 veces más que en hombres. Ahora, en cuanto a hablar de la fisiopatología de la enfermedad, Eh, como les decía, hay tres compromisos, que es lo que en algunos textos hablan de una patogenia tripartita, y es que va a haber compromiso microvascular, compromiso en la autoinmunidad y compromiso de fibrosis. Y eso se vuelve como todo un círculo vicioso porque todo arranca con que se activan las células endoteliales de manera errónea, que lleva entonces como a activación de unos otros mensajeros como las plaquetas, la endotelina 1, que ahorita más tarde vamos a hablar un poquito de el impacto que tiene tratar por ese lado, por el lado de la endotelina. Se activan las células inflamatorias, lo que lleva como todo ese componente de los anticuerpos y la autoinmunidad, que eso es lo que lleva a la lesión vascular. También como todas esas citoquinas proinflamatorias llevan una activación de los fibroblastos, que es lo que lleva como a todo el componente de la fibrosis, de que se reorganizan los tejidos. No solo va a ser la piel, sino que muchos otros tejidos también van a sufrir de fibrosis y eso es lo que vamos a ir viendo a medida que se vaya desarrollando la charla. Bueno, entonces eso es como la fisiopatología es muy compleja, pero como entender que esta enfermedad tiene esos tres componentes, el daño microvascular, la autoinmunidad y la fibrosis. Y esas son las tres cosas que van a generar todas las manifestaciones en los pacientes. ¿Qué cuáles van a ser? Son muchas, pero estas son las principales y las que más hablan los textos. Entonces, cuando al principio yo dije que esta enfermedad era esclerosis sistémica o esclerodermia, entonces al principio solo se hablaba como de las manifestaciones en piel, pero también tiene infinidad de manifestaciones en otros órganos, como va a ser el corazón, los pulmones, y entre estos dos también va a tener un compromiso muy importante de la circulación arterial pulmonar, a nivel gastrointestinal, a nivel del riñón y a nivel del músculo esquelético. Entonces, en la piel es donde va a tener las manifestaciones más importantes. ¿Dónde más lo vamos a ver? ¿Dónde se van a ver más esas manifestaciones? Van a ser en las manos y en los pies. Y va a empezar con un fenómeno que hemos escuchado en varios aspectos, pero la verdad, en esta charla lo que vamos a hacer es que vamos a no solo hablar de esclerosis sistémica, sino que también quise hablar un poco del enfoque del fenómeno de Raynaud, que acá en esta enfermedad es muy importante. Entonces, el fenómeno Raynaud es un dolor y frialdad en los dedos por el vasoespasmo de las arteriolas y las arterias digitales en casos de frío o estrés. El Raynaud va a tener tres etapas. Una etapa como de palidez, que va a ser la etapa de como tal del vasoespasmo, luego un poquito de isquemia y por eso se va a ver cianótico y violáceo, y por último una etapa roja por la hiperemia, que va a ser como ya cuando volvemos a la vasodilatación. Cuando hablamos de que un Raynaud es como significativo para pensar en la enfermedad, cuando uno le pregunta al paciente, te diga que al menos tenga dos o más de estas tres fases. O sea, que se pongan blancas y moradas o que se pongan moradas y rojas. Entonces, la esclerosis sistémica es una de las principales causas de fenómeno de Raynaud. Lo otro sería la necrosis, por eso mismo de la isquemia y de el poco aporte de sangre a los dedos. Vamos a tener isquemia y necrosis y van a generar unas úlceras en la punta de los dedos que se conoce como necrosis de mordedura de rata, que son unas úlceras dolorosas en las yemas de los dedos y los nudillos, principalmente en las superficies óseas, que cubran dejando una pequeña cicatriz, y más adelante pueden generar otra manifestación que va a ser la calcinosis. Y otra cosa muy importante va a ser el edema sinfobia en los dedos, que luego va
a progresar a la siguiente fase, que es la fase tardía, que van a ser ya la esclerodactilia y los puffy fingers, que es diferente a la dactilitis, y es que los dedos se van a ver edematizados, muy edematizados, pero y ya se van a ver como con la piel más tensa y esclerótica, diferente a la dactilitis. Entonces va a haber en los dedos y en las manos con piel seria, brillante, endurecida, adheridas, información de pliegues y crepitaciones sobre la articulación y contracturas por depósito marcado del colágeno, que va a ser como todo el fenómeno fibrótico que ocurre en los dedos. Otra manifestación muy importante van a ser las telangiectasias, las uñas en forma de garra por lo mismo, porque se empieza a ir como, se empieza a necrosar como la punta de los dedos, entonces empieza a crecer la uña y no la punta del dedo. Anhidrosis, pérdida de peso y pérdida de vello. Ahora, otras manifestaciones en la piel, entonces en la cara vamos a tener edema periorbitario a nivel inicial, luego ese va a empezar a progresar y vamos a tener una fibrosis en toda la cara y se van a perder las líneas de la cara, las que únicas que se van a quedar van a ser las que están alrededor de la boca, de resto la cara se va a quedar prácticamente tiesa. Va a haber un adelgazamiento de los labios y va a haber microstomía, nariz en forma de pico de ave, hiperpigmentación difusa, esclerosis del ligamento sublingual e induración de las encías y la lengua. En el tronco, entonces vamos a tener como va a haber como compromiso en piel difuso. Un signo muy importante va a ser el signo de sal y pimienta, como vemos acá en esta imagen. Y entonces, súper importante como para hablar en esos pacientes es que pues la piel de ellos se pone tan rígida que uno la intenta como plegar, doblar y no va a dejar de lo tiesa que está la piel. No solo va a haber telangiectasias en los dedos, sino que pueden aparecer en cualquier lado. El signo del platismo o de esclerodermia en el cuello, y es que por la fibrosis depositada como en el cuello se va a marcar como mucho el músculo platisma, y la calcinosis cutánea, que es otra manifestación muy importante, principalmente en las prominencias óseas, en las yemas de los dedos, en los conos y en regiones trocantéricas, que son las que más se van a afectar por la isquemia. Entonces acá pues más o menos cómo se ven las manifestaciones, miren acá como un puffy finger, un dedo muy edematizado, miren las úlceras en mordedura de rata, miren cómo se marca el músculo platisma por el signo del platisma, miren estas telangiectasias en la cara, en las yemas de los dedos, en las lenguas. Entonces son muchas las manifestaciones en piel. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a empezar a hablar como de el enfoque del fenómeno de Raynaud, hay que hablar de que el Raynaud tiene causas primarias y secundarias. Cuando hablamos de causas primarias es cuando hablamos de lo que ya se conoce como la enfermedad Raynaud, que no hay una causa específica de por qué se genera Raynaud, pero la persona sufre de Raynaud, entonces se le coloca el nombre de fenómeno de Raynaud primario, diferente a el fenómeno de Raynaud secundario, y es lo que primero se debe descartar. Entre esas, la esclerosis sistémica. Entonces, pues hay amplitud de estudios. Yo me voy a enfocar más en cómo estudiar el Raynaud para descartar esclerosis sistémica. Una de las cosas más importantes que lo tenemos por acá como en este algoritmo que encontré en un libro de dermatología es uno, como las manifestaciones clínicas que yo les dije, la esclerosis sistémica, y otra cosa muy importante va a ser esto de acá, que es la capilaroscopia. Lo que se hace es como que se hace como un aumento muy amplio a los capilares que se colocan como en la región periungueal, y se va a detallar y se va a describir cómo son esos capilares. Entonces, en las fases tempranas, que son estas de acá, vamos a encontrar unos capilares que van a estar ordenados, pero muy dilatados. Luego, a medida que va avanzando la enfermedad por la isquemia, se empiezan a perder capilares, se van a ver unos muy dilatados, pero van a ver más poquitos. Y luego, como compensación, vamos a tener unos capilares de forma anormal, que es debida a la neovascularización de los capilares como a nivel distal de los dedos. Entonces, en contener estos patrones de capilaroscopia me hablan de que es muy probable que ese fenómeno de Raynaud sea explicado por, sea explicado por esclerosis sistémica.
Entonces ya a partir de ahí, pues como que tengamos esas manifestaciones, pues hay que hacerle como otro derrotero al reino como tal, que hay que hacerle como estudios a los vasos de los miembros superiores o de miembros inferiores, porque también puede haber reino en los pies. Se tiene que hacer la capilaroscopia, se tiene que pedir autoanticuerpos como para descartar todas esas enfermedades. Entre eso es muy importante los ANAS, que ya vamos a hablar un poquito de cómo se interpretan. Entonces, ¿cuáles son como las diferencias del reino primario y el reino secundario? El reino es más común en mujeres, el primario es muchísimo más común en mujeres, una relación 20-1, mientras que el secundario es solo una relación 4-1 entre mujeres y hombres. El secundario, miren que ya son personas más centradas en edad, como les dije al principio, el pico de la esclerosis sistémica es a partir de entre los 40 a los 60 años. Miren que entonces como cuando se manifiesta el reino en personas como más mayores, hay que pensar como que hay que descartar causas secundarias, que sean unos ataques de una duración más amplia, que tenga el precipitante principal sea el frío. Y miren acá alteraciones en la capilaroscopia, que tenga positividad de ANAS, de anticuerpos anticentrómero, que ya vamos a hablar un poquito de eso. Acá hay otros como diagnósticos diferenciales del reino secundario, que también hay que hacernos pensar, pero no es como el punto de esta charla. Entonces, prosiguiendo, vamos a hablar como del compromiso pulmonar y es que a nivel de pulmón vamos a tener dos tipos de manifestaciones. Vamos a tener la enfermedad pulmonar intersticial y la hipertensión arterial pulmonar, como les dije, como en conjunción con el compromiso cardíaco. Entonces, en la enfermedad pulmonar intersticial, este espectro de enfermedades pues tiene muchos fenotipos, pero la esclerosis sistémica le predominan estos dos fenotipos, la neumonía intersticial no específica o como muchos la conocen, el NINE, en una prevalencia del 50-65% en los pacientes con esclerosis sistémica. Y la siguiente más común va a ser la neumonía intersticial usual, que entre un 10 a un 25%, la que muchos conocen como el NIU. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar enfermedad pulmonar intersticial? Los pacientes con esclerosis sistémica, que sean hombres, que tengan raza negra y que tengan positividad para el anticuerpo anti-SCL70 o topoisomerasa 1. Otra cosa muy importante, y ya les voy a explicar eso de la afectación cutánea difusa más adelante, y ya lo otro serían las manifestaciones clínicas como la disnea, la tos crónica y los crépitos en velcro, que son muy característicos de estas enfermedades, de estas neumonías intersticiales. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Y ya ahorita vamos también a hablar de las pruebas de tamizaje y cómo se tiene como que evaluar completamente a los pacientes con esclerosis sistémica. Se va a encontrar por medio de TACAR y pruebas de función pulmonar. En cambio, la hipertensión arterial pulmonar ocurre en el 15% de los pacientes con esclerosis sistémica, de una mortalidad de 3 años del 21 al 48%. También la hipertensión arterial pulmonar es un tema muy amplio, entonces por si el próximo semestre quieren hacer más charlas, estos dos temas, la enfermedad pulmonar intersticial y la hipertensión arterial pulmonar, son unos temas súper buenos para que, por si alguien los quiere revisar en el futuro. Entonces, en el contexto de la esclerosis sistémica, los tres grupos más comunes que se dan en los pacientes con esclerosis sistémica van a ser el grupo uno, que es hipertensión arterial pulmonar, por remodelación como tal de de las arterias pulmonares por la vasculopatía, del grupo 2 por una disfunción del ventrículo izquierdo, porque también hay compromiso cardíaco, como ya vamos a ver en un momento, y en el grupo 3 por la enfermedad pulmonar intersticial, que también va a que va a generar un aumento en la resistencia de los capilares pulmonares. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar hipertensión arterial pulmonar en los pacientes con esclerosis sistémica? Que tengan positividad para los anticuerpos anticentrómeros, anti los U1-RNP y U3-RNP, que son la fibrilarina, también contra los anticuerpos anti-TH y TO, B23 y la beta 2 glucoproteína 1. Que tenga afectación cutánea limitada y que hagan reino grave. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la hipertensión arterial pulmonar? La disnea de esfuerzo, la disminución de la capacidad del ejercicio, puede generar también angina, síncope y síntomas y signos de insuficiencia cardíaca aguda.
Listo. Ya después de hablar de compromiso pulmonar, ya ahorita vamos a ahondar un poco como en lo que son los paraclínicos. Ahora vamos a hablar del compromiso gastrointestinal, que es otro muy importante, es uno de los más frecuentes en estos pacientes, un 90% de los pacientes tienen manifestaciones gastrointestinales. Entonces vamos en orden. En la porción superior van a generar serostomía, disminución en la apertura bucal por la fibrosis, enfermedad periodontal, resorción de de los cóndilos mandibulares y el frenillo lingual acortado. Lo que sigue sería ya el compromiso del esófago, que vamos a tener como una alteración en la motilidad del esófago, entonces se va a generar reflujo gastroesofágico con o sin esofagitis, y eso es súper importante diagnosticarlo, hacerles una endoscopia para que no hagan esófago de Barrett y hagan esofagitis. Y la verdad, esto es una complicación muy discapacitante en los pacientes terminan sin tragar, hacen neumonías aspirativas, pues hacen una manada de complicaciones a raíz de este trastorno en el esófago y la verdad, pues me parece como muy impactante cómo puede comprometer esta enfermedad a los pacientes como por el lado gastrointestinal. En el estómago propiamente vamos a tener como un hallazgo que va a ser la ectasia vascular antral gástrica o según los hallazgos que se ven en la endoscopia va a ser el estómago en sandía, que es una de las explicaciones de por qué estos pacientes podrían hacer anemia, que sería por una pérdida sanguínea que puede ser muy lenta o incluso muy rápida. Y también pueden tener disminución del vaciamiento gástrico, que tampoco favorece que tampoco les ayuda a sumándole como el compromiso esofágico. Y ya lo otro en la porción distal, que ya sería como el intestino y el colon, puede hacer diarrea crónica por sobrecrecimiento de bacterias, malabsorción de grasas, proteínas, vitamina B12 y D, pseudoobstrucción intestinal, estreñimiento, prolapso rectal e incontinencia fecal. Entonces, a nivel gastrointestinal, son muchas manifestaciones que también hay que investigar. Ahora, ¿cómo se puede clasificar el Raynaud? Lo que yo les decía, entonces si hay un compromiso distal a los codos, es decir, que compromete los antebrazos y las manos, entonces se habla que es una esclerosis sistémica limitada y es más que todo como el compromiso cutáneo. Mientras que si hablamos de compromiso proximal, es decir, que comprometa los brazos, los brazos por encima de los codos y las rodillas, es decir, los brazos, los hombros, el tronco, ya se habla de esclerosis sistémica difusa. La limitada ocurre en el 60% de mujeres mayores. El fenómeno genera fenómeno de Raynaud de larga duración y progresión lenta. Tiene anticuerpos anticentroméricos positivos. Afecta las manos, los pies, la cara, los antebrazos y la acroesclerosis. Y antes se conocía como el síndrome CREST, pero ya pues se deja simplemente como pues el CREST se tomaba como una patología aparte, pero la verdad hace parte como de este mismo espectro de enfermedades. Entonces ya no es como tal como que un paciente sufre de CREST, simplemente que el paciente sufre esclerosis sistémica y ya el CREST, la verdad, si se los preguntan, es más como para tener en mente como todas las manifestaciones clínicas de la esclerosis sistémica, que ya lo vamos a hablar un poquito. Mientras que la esclerosis sistémica difusa es de inicio mucho más rápido, mucho más agresivo, afecta a toda la piel, zonas proximales como el tronco, fenómeno de Raynaud es de corta duración y es muchísimo más grave, tiene anticuerpos anti-SCL70 positivos y puede generar sinovitis y tenosinovitis. Después acá está como un resumen como de las manifestaciones. Puede haber el difuso compromete el riñón, compromete el riñón, tiene más compromiso pulmonar, obviamente más compromiso en la piel. El limitado, lo que yo les hablaba, que es más común, como que se conocía antes como el síndrome CREST, que se habla de que el CREST es calcinosis, el Raynaud, compromiso esofágico, la esclerodactilia y las telangiectasias. Entonces acá hay como un resumencito que encontré como mostrando las diferencias de ambas y ya. Ahora, pasando como a la siguiente parte que sería lo de los autoanticuerpos. A lo de los autoanticuerpos, no sé dónde quedó esa parte, no sé si está por acá más adelante o me lo pasé, que es el compromiso del riñón y el corazón. El punto es que, bueno, si aparece la diapositiva por allá escondida, eh, vuelvo y se las explico, pero principalmente el compromiso del riñón, súper importante a estos pacientes, tomarles la presión, porque cuando hay compromiso renal generalmente se manifiesta con hipertensión. Hay otras que son pacientes como que están normotensos, pacientes que están normotensos. Y a nivel de corazón puede generar miocarditis y fibrosis focal en el corazón y ya
todo eso lleva como a más complicaciones a nivel cardíaco. Ahora, hablando del componente de los autoanticuerpos, que ya es como algo importante en el diagnóstico, entonces vamos a hablar de la importancia de los ANAS. Entonces, digamos que a un paciente le piden ANAS. Por X o Y motivo, no indagaron que tenía Raynaud, porque si tiene Raynaud, hay que pedirle unos ANAS para descartar esta enfermedad. Eh, el punto es que si tiene ANAS positivos, no es solo quedarnos con eso, porque los ANAS son altamente sensibles, pero hay que ver qué tipo de patrón tienen para ya así como definir qué tipo de enfermedad es. Los patrones que se asocian a esclerosis sistémica van a ser el patrón nuclear o la nomenclatura, no sé si conocen eh, ese link que es ANA Patterns, es súper bueno por si quieren como saber interpretar los ANAs, ahí explican todo súper bien, o aparecen unos ANAs con un patrón raro y no saben cómo a qué se asocia más, entonces métanse a esa página ANA Patterns y les tira prácticamente todo súper bien. Em, entonces, los patrones que más se relacionan con la esclerosis sistémica va a ser el patrón nucleolar, que sería como la terminología AC8, el patrón topo 1, que sería el AC29, y el patrón centromérico, que sería el AC3. Entonces, eso por el lado de los ANAS. Entonces, cuando unos ANAS salen positivos, hay que interpretarlos para saber qué otros anticuerpos voy a pedir. ¿Cuáles voy a pedir cuando estoy sospechando esclerosis sistémica? Hay que pedir obligatoriamente el anticentrómero, el antitopoisomerasa 1, que es el anti-SCL70, que es el más común que se pide en esclerosis sistémica, también RNA de la polimerasa 3, el anti-U1 ribonucleoproteína, el anti-U3 ribonucleoproteína, el anti-PMS-SCL y el anti-THTO. Entonces, el anticentrómero, como les dije, se relaciona más con hipertensión pulmonar arterial y con compromiso cutáneo limitado. El anti-SSL70 se relaciona más con compromiso pulmonar intersticial y se relaciona más con compromiso cutáneo difuso. Esos son como los dos anticuerpos más comunes. El anticentromero aparece en el 15 al 40% y el anti-SSL70 aparece entre el 10 al 40% de los pacientes. Entonces es muy importante como tenerlos ahí como en la cabeza cuando se está pensando en esclerosis sistémica. Ahora, como todo en reumatología, hay unos criterios clasificatorios, muy importante ese término, no son criterios diagnósticos, generalmente esos criterios se usan más como para investigación, ya vamos a ver acá cómo se ponen en práctica, pero como el diagnóstico de Raynaud como tal y los criterios clínicos ha avanzado durante la historia, todo arrancó en 2001 cuando Leroy y Metzger crearon como los primeros como criterios de Very Early Systemic Sclerosis, que son más como unos criterios predictivos de progresar a esclerosis sistémica en los pacientes que tienen fenómeno de Raynaud. Luego, en 2013, salieron los criterios de la EULAR y de la el College Americano de Reumatología, que ya son como los criterios como tal, como los del lupus, para el diagnóstico o clasificar a los pacientes con esclerosis sistémica definitiva. Y ya en 2021, que son los más recientes, son como la continuación de estos, que también son como criterios pronósticos de progresar a esclerosis sistémica en los pacientes con fenómeno de Raynaud. Entonces vamos a irnos criterios por criterios. Entonces, los criterios de Leroy y Metzger, entonces ellos fueron los que empezaron a describir como la definición de esclerosis sistémica limitada, la cutánea limitada, la cutánea difusa. eh, entonces, por ejemplo, miren acá que las tres fases del Raynaud, que tiene que tener por lo menos dos, la respuesta al frío, que tenga autoanticuerpos positivos. Entonces, son como los primeros criterios diagnósticos como para la esclerosis sistémica. Ya luego salieron estos criterios un poquito más amplios que hablan como de las lesiones en piel, lo mismo los puffy fingers, el fenómeno de Raynaud con las mismas características, que son los criterios de la ACR EULAR, que ya son como los criterios que se usan ampliamente para el diagnóstico de esclerosis sistémica. Y si alguno como esos, después de hacer ese puntaje, nos da más de 9 puntos, se habla de que el paciente tiene una esclerosis sistémica definitiva. Pero como les digo, es más como para uso de investigación. ¿Cómo se ejemplifica bien eso? Con este estudio acá que me parece muy bonito, que salió en 2021, que es el estudio B2, que
habla de la progresión a 5 años de esclerosis sistémica a los pacientes con fenómeno de Raynaud. Entonces, es un estudio multicéntrico, cogió 42 centros de Europa y Norte y Suramérica, con unas poblaciones con un seguimiento entre 2010 y 2018, y la corte inicial empezó con 1.500 personas con fenómeno de Raynaud. 764 cumplieron los criterios de inclusión. De esos 553, 72% tenía una cita de seguimiento entre los 3 a 6 años. 73% de estos pacientes tenían ANAS positivos. De esos, el 39,5% tenían anticuerpos para esclerosis sistémica positivos. La capilaroscopia normal estaba en el 36% de los pacientes y los puffy fingers en el 17,6% de los pacientes. Entonces, en los pacientes con fenómeno Raynaud, eh, los con fenómeno Raynaud que tienen ANAS negativos, solo progresan el 52,4% de los pacientes. Perdón, el 10,8% de los pacientes. Y el 94,1% de los que tenían puffy fingers y anticuerpos específicos de esclerosis sistémica positivos progresaban a esclerosis sistémica. Por ende, salieron los criterios B2 como para evaluar la progresión a esclerosis sistémica de los pacientes con fenómeno Raynaud, que van a ser los ANAS positivos, los autoanticuerpos específicos de esclerosis sistémica, los puffy fingers y la capilaroscopia en uñas anormal. Más de 2 puntos me habla de alto riesgo de tener esclerosis sistémica. No tener ANAS positivos confiere un bajo riesgo para tener la esclerosis sistémica. Entonces, la verdad, los ANAS son como algo más, son como uno de los paraclínicos más valiosos para determinar si el paciente va a progresar o no a esclerosis sistémica basado en este estudio. Ahora, ¿cómo evaluamos el compromiso de órgano de estos pacientes? Entonces, a nivel de los pulmones es muy importante hacerles pruebas de función pulmonar. Entre esas tiene que estar incluida un DLCO y una espirometría. Esas dos, muy importantes, esas dos. Hay otros que hablan de volúmenes pulmonares, pero las más obligatorias son el DLCO y la espirometría y realizar un TACAR. ¿Cuándo se hacen? Ojalá el tamizaje en general, estos tamizajes se hacen por lo menos cada año. A nivel del corazón, un ecocardio transtorácico, muy importante porque hay que medir la velocidad de regurgitación tricuspidia para estimar el riesgo de hipertensión arterial pulmonar. Y muy importante el NT-proBNP, que también habla como el compromiso cardíaco. En piel, muy importante entonces como mandarlo al dermatólogo para que le hagan una capilaroscopia y muestren los hallazgos, a ver si el paciente de pronto tiene hallazgos que sugieran los pacientes con fenómeno de Raynaud, hacerle la capilaroscopia para ver si van a progresar a esclerosis sistémica. A nivel gastrointestinal, endoscopia y hemograma para ver que el paciente no esté haciendo el estómago en sandía, está perdiendo sangre. A nivel del riñón, tomarle la presión arterial. Y otra cosa súper importante como para ver el compromiso del riñón es que la esclerosis sistémica genera anemia hemolítica microangiopática con trombocitopenia. Entonces es muy importante evaluar el hemograma y pues ya todo el estudio de las anemias hemolíticas. Listo. Una cosa muy importante, pregunta de reumatólogo, es cómo se hace el tamizaje de hipertensión arterial pulmonar. Entonces, hay 3 algoritmos o 3 criterios y cualquiera de los 3 se usan. Ya vamos a ver una comparación de cuál es mejor que el otro, pero la verdad el rendimiento es parecido. Entonces, el primero sería entonces como de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, que es basándonos en la velocidad de regurgitación tricuspida. Entonces, eso es un tamizaje. Entonces, esas no son pruebas la ecocardio TT y el NT-proBNP no son diagnósticos para hipertensión arterial pulmonar. El diagnóstico se hace y el gol estándar se hace eh, el gol estándar para diagnosticar hipertensión arterial pulmonar sería realizar un cateterismo derecho, pero esto es un procedimiento muy invasivo que no se le va a hacer a todo el mundo que tiene esclerosis sistémica. Entonces, por eso hay que hacer el tamizaje. Entonces, el uno es con la ecocardio que me digan la velocidad de regurgitación tricuspidia, que si es por encima de 3,4 metros por segundo, sí o sí
hay que llevarlo a cateterismo derecho. Si está entre 2.8 a 3.4, pero el paciente tiene síntomas como disnea, síncope, edema periférico, entonces hay que hacerle cateterismo derecho. Si está por debajo de 2.8 y tiene otros hallazgos en el ecocardio que sugieran hipertensión arterial pulmonar, como el tamaño de la aurícula derecha, como la relación del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo, hay varias manifestaciones, pues también sería indicación de hacerle el cateterismo derecho. Otro sería el algoritmo DETECT, que está compuesto por dos pasos. Entonces, ese es como más difícil de interpretar. El primer paso es pedirle toda esta chorrera de cosas, las pruebas de función pulmonar, ver cómo están las telangiectasias, los anticuerpos anticentrómeros, el NT-proBNP, el urato en suero y las desviaciones y desviación del eje hacia la derecha. Uno lo mete en este algoritmo, acá está el link del estudio DETECT, y ahí les dice cómo dónde se hace, les dice cómo se hace step 1 y ese algoritmo les calcula el puntaje. Si ese puntaje es por encima de 300, hay que pasar al step 2. Ahí es donde tenemos que hay que tomar la velocidad de regurgitación tricuspidia y el área de la aurícula derecha. Si hay alguna alteración, hay que hacer el cateterismo derecho. Si sale negativo, seguimos como en el tamizaje normal para hipertensión arterial pulmonar. Este es un poquito más enredado. Hay uno mucho más fácil, que sería este de la Sociedad Australiana, que tiene dos componentes. Uno sería el NT-proBNP por encima de 210 o el componente B, que es tener un DLCO por debajo del 70% de lo predicho o una relación capacidad vital forzada sobre el DLCO en mayor o igual a 1.8. Entonces, si alguno de estos dos componentes sale alterado, hay que hacer el cateterismo derecho, pero si ambos salen negativos, se sigue haciendo el tamizaje cada 6 a 12 meses. Bueno, entonces, ¿cuál de todos esos algoritmos usar? Para el tamizaje, recordemos que a nosotros nos gustan pruebas más sensibles para detectar a la mayor cantidad de población posible. Como podemos ver, el DETECT y el del ASIC son mucho más sensibles que el europeo, pero no hay mucha diferencia. Ahora, como para diagnóstico como tal, sería la especificidad, el ASIC tiene un poquito mejor rendimiento, una especificidad del 54.5%, y ya pues el europeo y el DETECT están alrededor del 35%. Entonces, eso es como para tenerlo en cuenta, cómo se hace ese tamizaje, pero la verdad, pedir como esos para clínicos que les mandé y también basarnos mucho como en la clínica del paciente. Pero muy importante es como llenarse uno de criterios para ver si el paciente se beneficia o no de yo hacerle un cateterismo derecho o no. Ahora, vamos a hablar de un tema muy complejo que va a ser lo que respecta a el tratamiento. La verdad, pues acá hay como una tabla gigante, dependiendo del tipo de complicación que tenga el paciente, dependiendo del tipo de complicación que tenga el paciente, como los marcadores inflamatorios. Entonces, van a haber como varios tratamientos. Un tratamiento dirigido como el proceso inflamatorio, entonces acá vamos a encontrar medicamentos como el nicofenolato, la ciclofosfamida, el rituximab, el trasplante de células hematopoyéticas, que son como los medicamentos que se usan principalmente en las enfermedades autoinmunes, pero son los medicamentos inmunomoduladores, que la verdad son como de manejo específico del reumatólogo. Y ya pasamos a otro componente que es muy importante, que van a ser los vasodilatadores para como ese compromiso de la vasculopatía, que de eso sí les voy a hablar un poquito más. Entonces, para el manejo del fenómeno Raynaud, entonces entonces uno serían como las medidas no farmacológicas, entonces como dejar de fumar, no exponerse tanto al frío, no tomar tanta cafeína. Y están las medidas farmacológicas, que estas son como las líneas. Entonces, la primera línea van a ser los bloqueadores de canales de calcio, principalmente los no los dihidropirínicos como el nifedipino y el amlodipino. Acá están las dosis. Reducen la frecuencia, duración, severidad y dolor de los ataques. Los efectos adversos van a ser cefalea leve, mareo, náusea, palpitaciones y edema pretibial. Entonces, esa sería la primera línea. Si el paciente no responde, le vamos a adicionar a esa terapia los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como el sildenafil, el tadalafil, el vardenafil y otros. Los más comunes y los que más se encuentran son estos de acá. Entonces, estos solo se ponen cuando no funcionan los bloqueadores de canales de calcio. Aumenta. ¿Por qué funcionan? Porque aumentan la respuesta al óxido nítrico, que lleva a una relajación del músculo liso y mejora la perfusión.
Estos medicamentos tienen muchísimos más efectos adversos, el flushing, la cefalea, el mareo, ojo con los pacientes migrañosos que probablemente les va a empeorar mucho más la cefalea. Muy importante la hipotensión, las arritmias, los cambios en la visión y los ACV y el ACV, pero estos hallazgos son menos frecuentes. Otra línea de manejo serían entonces los análogos de prostaciclinas como el esoprostenol y el iloprost, que son medicamentos que vienen en infusión. Esos cuando se usan, esos se usan más cuando el paciente esté haciendo isquemias críticas, que se le estén ulcerando los dedos, riesgo de amputación de extremidades. Ahí se hacen estas infusiones. El esoprostenol se hace una infusión por 72 horas y el iloprost por 6 horas y se va como, uno va como titulando va titulando el tratamiento según la respuesta clínica. Es un vasodilatador súper potente, inhibe la agregación plaquetaria, la proliferación del músculo liso y se usan más como en el contexto de la isquemia crítica. Efectos adversos, flushing, náusea, vómito, dolor mandibular, palpitaciones, dolor muscular, insomnio y cefalea. Otros medicamentos que pues, se pueden usar, los bloqueadores alfa, el que más se usa, el que más tiene evidencia sería la prazosina, pero ese solo se usa como los pacientes que tienen un reino con isquemia no crítica. Luego serían los nitratos, la nitroglicerina tópica, depende, que es como la que está más, como la que más fácil se puede encontrar. Eh, Genera mucha cefalea. No, la glicerina tópica no tanto, pero ese gliceril triturado sí. Eh, Están los ISRS, el que tiene más evidencia sería la fluoxetina, que reduce la severidad y la frecuencia de los ataques. Y otras medidas no farmacológicas van a ser la toxina botulínica y la simpatectomía. Son como otros tratamientos que se le hace a los pacientes con fenómeno de Raynaud. Ahora, pues para la hipertensión pulmonar, dependiendo como de cada uno de los grupos, uno ve en qué se va a basar el tratamiento. Entonces, si hay como hipertensión arterial pulmonar como tal, entonces están los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y los inhibidores del receptor de endotelina 1, que al inhibir como el efecto de la endotelina 1, promuevo más la vasodilatación y una mejor remodelación vascular. El más conocido y el que más se usa va a ser el Bosentan, a una dosis de 62,5 miligramos cada 12 horas por 2 semanas. Ese sería como el tratamiento, pero ojo que puede ser hepatotóxico. Si tiene pues el paciente falla cardíaca, entonces sería el manejo como tal de falla cardíaca. Para el compromiso a nivel pulmonar, entonces estaría ya como el tratamiento inmunomodulador. Y la hipertensión pulmonar compleja ya sería como una combinación de varios tratamientos. Para las úlceras digitales, lo mismo que les dije, como el tratamiento con los vasodilatadores, ahí es donde pues como está se hace como todo el manejo como estas complicaciones. Las úlceras en miembros inferiores sería como el manejo de soporte y el manejo con vasodilatadores. Y bueno, eso es como más o menos lo que les traía como el tratamiento. El tratamiento de la esclerosis sistémica es muy complejo, literalmente como les dije acá, para el tratamiento como tal de la enfermedad sería el tratamiento inmunomodulador con medicamentos muy potentes, micofenolato, ciclofosfamida, y para el tratamiento como de estas complicaciones vasculares, entonces estaría el tratamiento con los vasodilatadores. Bueno, entonces como conclusiones de esta charla, la esclerosis sistémica es una enfermedad reumatológica con una alta carga de mortalidad. Sus efectos son dados por tres componentes: la vasculopatía, la autoinmunidad y la fibrosis. Es una de las principales causas de fenómeno renal secundario, por lo que requiere de una muy buena evaluación clínica y su tratamiento es dirigido a cada una de las complicaciones que genera esta enfermedad. Bueno, eso fue todo por hoy.